Hola, en este vídeo voy a tratar de explicar cómo la corriente eléctrica tiene unos efectos muy visibles sobre, por ejemplo, un conductor de cobre. Generalmente me sorprende que muchas personas, aunque conocen conceptos de electricidad, se asombran o no acaban de entender cómo funciona la batería o qué parámetros hay aquí delante escritos en una batería. Como podéis observar, para hacer este vídeo he cogido una batería de coche y en el frontal de la batería podemos observar que pone los siguientes datos: 12 voltios, este es su valor de tensión, si no mal recuerdo, 40 amperios hora. Y luego aparte viene otro dato expresado de corriente un poquito más elevado, bastante más elevado, que es 300 amperios. ¿Qué significa todo esto? Pues vamos a ver, es muy sencillo. Tal y como he dicho, 12 voltios es la tensión de la batería, los coches funcionan a 12 voltios, la parte eléctrica. Este segundo parámetro lo que indica es la capacidad de suministrar corriente de la batería. Esto es 40 amperios durante una hora. Si mantenemos la batería suministrando 40 amperios durante una hora, se descargaría totalmente. Y luego este otro valor, 300 amperios, es la capacidad máxima de suministrar corriente que tiene la batería. ¿Cuándo se le demanda esta corriente? En el momento del arranque. El motor de arranque demanda una corriente muy elevada para conseguir tener fuerza suficiente para arrastrar todo el mecanismo del motor de combustión y conseguir así comenzar el proceso de funcionamiento del automóvil. Es curioso porque yo a veces lo planteo y digo, bueno, ¿y qué pasa con la batería? Si da 40 amperios, y alguno de mis alumnos me responde pues que cuando tocas la batería del coche automáticamente te puedes electrocutar. Pues no, la batería del coche la tocamos con los dedos, incluso agarrando firmemente, y aunque el circuito se cierra por mi cuerpo, evidentemente no me electrocuto. Es curioso, porque si echáis un vistazo en cualquier cuadro eléctrico, hay un interruptor que se denomina interruptor diferencial. Se caracteriza porque tiene una especie de palanca en uno de los lados y un botoncito negro en otro. Pues aquí viene algo que dice 30 miliamperios. 30 miliamperios equivale a 0,03 amperios. Y esa corriente es la que se utiliza para proteger a las personas, para que evidentemente no se electrocuten. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Si con 30 miliamperios ya una persona puede llegar a peligrar incluso su vida, por encima de 30 miliamperios, ¿cómo con 40 amperios no le pasa nada? Pues ese cómo es muy sencillo de explicar. Afortunadamente, mi resistencia, la resistencia de mi cuerpo, es notablemente alta, de tal manera que con 12 voltios evidentemente no circula corriente suficiente para que me pase nada. Sin embargo, si meto los dedos en la red, evidentemente tengo la relación entre la resistencia y la tensión, que en este caso es bastante más elevada, 220 voltios más de pico, pues eso sí me produce un paso de corriente suficiente para, bueno, pues incluso acabar muriendo por una electrocución. La batería necesita algo con menos resistencia. Vamos a verlo. Voy a poner esta chapita aquí encima, sobre todo para proteger, porque lo que vamos a ver probablemente conduzca a que se funda un hilito que voy a poner entre los terminales. Entonces no quiero que se me caiga aquí encima la batería y como es plástico, pues la vaya a estropear. Vamos a hacer el experimento. Cogemos un fino hilo y lo voy a unir, los tengo unido
fuertemente por dos alicates conductores y lo pongo aquí. ¿Qué pasa? Caramba, se ha volatilizado. ¿Qué ha sucedido? Que el hilo tiene poca resistencia. Entonces, como la batería es capaz de suministrar 40 amperios, incluso un pico de 300, de sobra para fundirlo. ¿De acuerdo? Aquí han quedado los restos, han caído aquí. Vamos a hacerlo con un hilo un poquito más fuerte. A ver qué tal. Esto ya es un hilo de cobre de una sección de fácil 1,5 milímetros. Vamos a ver qué le pasa. Se está calentando. En este caso no se llega a fundir, ¿vale? Pero evidentemente se ha calentado notablemente. Vamos a ver cómo ha ido este calentamiento. Aquí estoy aguantando, no llega a fundirse. Vamos a repetirlo, pero si os fijáis, en los terminales se producen unas chispas bastante notables. Vamos a ver. No llega a fundirse, ¿veis? Pues como en una soldadura eléctrica, ¿vale? No llega a fundirse porque esta batería probablemente es una batería que he pedido en el departamento de automoción, probablemente ya no tenga capacidad suficiente para fundirlo. No esté en condiciones, no de estos 40 amperios, de un poquito menos. Pero si estuviera perfectamente nueva, probablemente sí lo fundiría. Repetimos el experimento con el hilo fino para que todos lo veáis. Automáticamente se ha fundido. Bueno, pues con esta demostración lo que os quiero mostrar es eso. O lo que quiero demostrar es eso. La corriente nominal en una batería, en una pila, en un generador, no significa que automáticamente cuando lo toquemos va a pasar por nuestro cuerpo o por el elemento que conectemos en sus terminales esos 40 amperios de golpe. No. Lo que significa es que en función de la resistencia del elemento que unamos aquí, va a pasar más o menos corriente. ¿Cuánta corriente como máximo? Pues en este caso 40 amperios durante una hora o 300 amperios de pico. Hola. Me he quedado un poquito con la mosca en la oreja porque no se ha fundido el último hilo. Y es que la resistencia me ha traicionado. Toco con la parte de los alicates que, como están un poquito pavonados, pues presentan un poquito de resistencia. Y como aquí hace falta una corriente elevadísima, pues me impedían que se fundiera el hilo. Vamos a verlo ahora con una conexión directa. Observad lo que ha sucedido. Se ha fundido instantáneamente. Ha alcanzado la temperatura de fusión del cobre y no ha habido problema. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que esos alicates no permitían, y volvemos a lo del principio, no permitían que pasaran todos esos amperios, toda esa corriente que necesitamos. Espero que se haya entendido bien y hasta el próximo vídeo.